Escala de coma de Glasgow, sus siglas en inglés GCS, es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona. La evaluación del nivel de conciencia es un parámetro más importante que se debe tener en cuenta. Esta escala fue creada por Brian Teasdale y Brian Jennett, miembros del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow, en el año de 1974. Su objetivo era el proporcionar un método simple y fiable de registro y monitorización de nivel de conciencia en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. 3 años más tarde, Jennett y Teasdale asignaron un valor numérico a la apertura ocular, la respuesta motora y verbal del paciente, para dejar esta escala tal y como hoy se lo utiliza. La escala de coma de Glasgow utiliza 3 parámetros que han demostrado ser replicables en su apreciación entre los distintos observadores: la respuesta verbal, la respuesta ocular, la respuesta motora. El puntaje más bajo es 3 puntos, mientras que el valor más alto es 15 puntos. Debe desglosarse en cada apartado y siempre se puntuará la mejor respuesta. La aplicación sistemática a intervalos regulares de esta escala permite obtener un perfil clínico de la evolución del paciente. Se divide en 3 grupos puntuales de manera independiente que evalúa la apertura ojos sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 puntos y la respuesta motora sobre 6 puntos, siendo la puntuación máxima y normal 15 y la mínima 3. Se considera traumatismo cráneoencefálico leve, que representa la escala de Glasgow. 15 y 13 puntos moderado, de 12 a 9 puntos moderado, y grave o menor es igual a 8. Procedimiento. Precauciones: tener en cuenta que existe una serie de limitantes para aplicar la escala, como edema de párpados, afasia, intubación traqueal, inmovilidad de algunos miembros, tratamientos con sedantes y relajantes. Preparación del material. Escala de Glasgow. Preparación del paciente. Comprobar la identidad del paciente. Mantener un ambiente tranquilo, evitando interrupciones. Requerir la atención del paciente. Técnicas: identificar al paciente. Higiene de las manos según PD GEN 105. Colocar al paciente en posición cómoda. Respuesta ocular. El paciente abre los ojos. El paciente puede presentar una de las 4 respuestas detalladas a continuación. Primero, respuesta de forma espontánea. Hay apertura ocular sin necesidad de estímulo. Indica que los mecanismos excitadores del tronco cerebral están activos. Los ojos abiertos no implican conciencia de los hechos, por lo que tendrá una puntuación de 4. Segundo, respuesta a estímulos verbales. A cualquier frase, no necesariamente una instrucción, por lo que tendrá una puntuación de 3. Tercero, respuesta al dolor. Aplicando estímulos dolorosos en esternón, en la base del esternocleidomastoideo, en el lecho unguial, etc. No debe utilizarse presión supraorbitatoria, por lo que tendrá una puntuación de 2. Y por último, ausencia de respuesta, es decir, que no hay apertura ocular, por lo que tendrá una puntuación de 1. Según la escala de coma de Glasgow, en respuesta verbal, el paciente está orientado. Debe saber quién es, dónde está y por qué está aquí, en qué año, estación y mes se encuentra. La puntuación es de 5. Si está desorientado o confuso, este tiende a responder a preguntas en una conversación habitual, pero las respuestas no se sitúan en el tiempo o espacio. Lo primero que se pierde es la situación del tiempo, luego del lugar y por último la persona, la cual tiene una puntuación de 4. Incoherente: que no es posible llevar a cabo una conversación sostenida, reniega y grita.
La puntuación es de 3. Sonidos incomprensibles. Aquí emite lamentos y quejidos sin palabras reconocibles. La puntuación es de 2. Y si no hay una respuesta verbal, la puntuación es de 1. Respuesta motora. El paciente obedece órdenes, por ejemplo, levantar el brazo, sacar la lengua, etc. Puntuación 6. Localiza el dolor. A la aplicación de un estímulo doloroso con un movimiento deliberado o intencionado. Puntuación 5. Retirada al dolor o flexión normal. A la aplicación del estímulo, el sujeto realiza respuesta de retirada. Puntuación 4. Flexión anormal. Frente al estímulo, el sujeto adopta una postura de flexión de las extremidades superiores sobre el tórax, con abducción de las manos. Puntuación 3. Extensión anormal. Ante el estímulo, el sujeto adopta postura extensora de las extremidades superiores e inferiores, existiendo rotación interna del brazo y pronación del antebrazo. Puntuación 2. Sin respuesta, puntuación 1. Dime tu nombre. Milagro. Tu fecha de nacimiento. Edad, tu edad. 19. Baja tu mano derecha. Cierra la mano izquierda. Dentro de la escala de Glasgow, su valoración en la parte visual sería espontánea, dando una puntuación de 4. En la parte orientada a la verbal, sus respuestas son coherentes pero lentas, que esto daría a una escala de 4. En la parte motora, obedece a comandos, dando esto un puntaje de 6. Al final de la valoración se podría tener una respuesta de un porcentaje de 14, que sería una crisis leve. Doctora, ya tiene mucho rato, ¿sí? Sospechamos que tiene cólicos porque se retuerce todo. Y esto ha hecho todo el rato, está moviéndose, no para de mover. Sospechamos que es su pancita, que son cólicos o gases. Señora, según la escala de Glasgow, el niño en la respuesta de la apertura de ojos presenta respuesta ante un estímulo doloroso, que es el que le acabo de hacer. Y esto él lo valoriza en una escala de 2. Mientras que vamos al estímulo motor, en la respuesta de él, estamos viendo que es una respuesta extensora y está valorizada en 2. ¿Qué quiere decir extensora? Que él tiende a estirar su bracito, ¿sí se da cuenta? Y junto con sus piernitas. Entonces, ahora, en lo que es la respuesta verbal, el niño sí lo escucha como grita intensamente insoportable. Es algo incontrolable. Son ruidos incomprensibles según la escala de Glasgow y esta está valorizada en 2. Según los signos que el niño ha presentado, nos da un puntaje de 6, el cual en la escala de Glasgow es clasificado como grave. Y lo que el niño presenta no son dolores abdominales cólicos, lo que él en realidad presenta son espasmos infantiles epilépticos.
sucede? Abre los ojos. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Qué día es hoy? ¿El nombre de tu mamá? Intenta mover tu mano derecha. Ciérrala. Alexis. Con respecto a la escala de Glasgow, que busca medir la conciencia de un paciente en un estado crítico, con respecto a este paciente, en su respuesta ocular pudimos observar que él responde a un estímulo. Esta clasificación lo ubica en una puntuación de tipo 3. Su respuesta verbal, él no me dio ningún indicio o alguna forma de poder expresarlo. Es por lo tanto que su calificación equivale a 1. Y con respecto a la parte de la respuesta motora, no pudo realizar ninguno de los comandos ni actividades que le pude mencionar. Es por ello que la clasificación es tipo 3, porque es una flexión anormal de su cuerpo. Es así como podemos evidenciar el correcto uso de la escala de Glasgow en situaciones como epilepsias o traumatismos cráneoencefálicos. Como resultado final nos da una puntuación de 7, que lo califica como grave. Con respecto al primer caso de epilepsia, se puede evidenciar que la persona sufre una crisis temporal, crisis focal consciente. Primero, porque la misma se origina en un área focalizada del cerebro, que es el lóbulo temporal. Siguiendo la escala de Glasgow, con respecto a la respuesta ocular, se puede notar que la persona tiene los ojos abiertos, de forma espontánea, cuya puntuación equivale a 4. Su respuesta verbal es confusa porque está desorientada, pero puede dar respuestas coherentes a lo que se le pregunta, lo que se clasifica como confuso, cuya puntuación equivale a 4. Y con la respuesta motora podemos determinar que si se obedece los comandos u órdenes, aunque existe debilidad en los mismos, su puntuación es de 6. En total, tenemos un puntaje de 14 que tiene un carácter leve. En el segundo caso podemos evidenciar los espasmos epilépticos originados en el niño de 8 meses, con síndrome de West. En esta situación vemos reflejada la preocupación de su madre, que lo considera como cólicos que puede tener el bebé, pero la doctora explica y plantea a la misma que los signos presentes en el niño se pueden clasificar de acuerdo a la escala de Glasgow y sería de la siguiente forma. En la respuesta ocular, el bebé abre los ojos tras un estímulo doloroso. En ese caso, en el arco supraorbital, queda como resultado una puntuación de 2. Con respecto a su respuesta verbal, el niño por su edad no habla, por lo que presenta muchos quejidos y llantos, dando una puntuación de 2. Finalmente, en su respuesta motora, el niño presenta una extensión anormal, adoptando una postura extensora de las extremidades superiores e inferiores, cuya puntuación equivale a 2. En total se obtiene una puntuación de 6, que es de carácter grave. En el último caso, de epilepsia frontal, especialmente en la epilepsia del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante, se presencia que el individuo, de acuerdo a la escala de Glasgow, tiene las siguientes respuestas. Respuesta ocular. El paciente responde al sonido, es decir, tras gritar la orden de que abra los ojos, lo que da una puntuación de 3. Su respuesta verbal no se oye, puesto que el sujeto no emite sonidos ni habla. Esto nos da una puntuación de 1. Y con respecto a su respuesta motora, presenta una flexión anormal, debido a que se presencian posturas anormales del cuerpo, como un brazo extendido y el otro flexionado, añadiendo a esto sus movimientos bruscos. Esto equivale a una puntuación de 3. Como resultado final tenemos una puntuación de 7, que es de carácter grave. En conclusión, podemos afirmar que estas 3 comparaciones realizadas utilizando los conceptos de la epilepsia y el uso de la escala de Glasgow
nos permiten comprender en un nivel más avanzado cómo se da este proceso y cómo podemos aplicar el mismo, permitiéndonos así consolidar nuestro campo visual del conocimiento con respecto a los temas tratados.